Imagínate, estás ahí, a punto de ser anestesiado. Ese momento en que el médico te pone la mascarilla en la cara y te pide que cuentes hacia atrás. Es el último recuerdo claro que tengo. Luego todo se disolvió en una especie de suave limbo, donde la confusión no era dolor sino una pregunta silenciosa: ¿qué está pasando? Y entonces, de repente, sucedió algo extraordinario. Me envolvió una abrumadora ola de amor, tan intensa que era como si todas las personas que alguna vez me habían amado, incluso aquellas con las que no me llevaba bien, estuvieran allí, multiplicadas por 1000, celebrando mi presencia. Fue una sensación de absoluta bienvenida, como volver a casa en Navidad y ser recibido por todos, sin excepción. Pero eso no fue nada comparado con lo que vino después. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una experiencia que lo cambió todo. En 2023, mi corazón dejó de latir y, por un breve momento, me paré ante el cielo. No fue un sueño ni una alucinación. Fue real. Y lo que les voy a contar ahora es una de las descripciones más detalladas y vívidas que jamás hayan oído sobre este lugar. Todo empezó con un viaje a Nashville, donde visité a mis hijas, mis nietos y parte de la familia. En el vuelo de regreso, comencé a sentirme mal, esa sensación de que algo no estaba bien. Como si mi cuerpo susurrara: esto es serio. En la sala de emergencias, el asistente me dijo que esperara, pero algo dentro de mí gritaba que no podía quedarme quieta. Cuando insistí, ella me regañó y ya me estaba dando vuelta para regresar a mi asiento cuando una voz clara me dijo: estás a punto de caer. Y luego lo borré. Cuando recuperé el conocimiento, escuché a los médicos decir que tenía un absceso en la garganta que me bloqueaba la respiración. Necesitaban operar urgentemente. Recuerdo vagamente que alguien me dijo que soñara y luego llegó el anestesista con la mascarilla. Y luego, la nada. Hasta que de repente estaba en otro lugar. No hubo dolor. Ninguno. Ni el peso de la artritis que me acompañaba desde hacía años, ni ese malestar constante que siempre me recordaba que estaba viva. Era como si hubiera dejado atrás no solo mi cuerpo, sino el tiempo mismo. No había relojes, ni prisas, ni sensación de que algo me impulsara hacia adelante. Era pura libertad. Y entonces lo sentí. Jesús estaba allí, no como una figura distante, sino como una presencia que yo conocía íntimamente. Al principio, era solo una luz suave y brillante, como la del sol poniente golpeando el parabrisas del auto, pero sin ser cegadora. No me dolió. Fue hermoso. Y me sentí conectado a ello de una manera que nunca antes había experimentado. No hubo palabras. La comunicación fluía como un río, sin necesidad de sonidos ni frases. Fue un entendimiento perfecto, como si cada pensamiento fuera compartido sin ruido. Y mientras me hablaba, o mejor dicho, cuando sabía lo que quería decirme, mi corazón se desbordaba de adoración. Era como si cada fibra de mi ser lo elogiara sin esfuerzo, como si hubiera encontrado el lugar donde siempre debía estar. Si pudiera, me habría quedado allí para siempre. Era una felicidad tan profunda que hacía palidecer cualquier alegría terrenal. He sentido la gloria de Dios en momentos de oración intensa o en servicios animados, pero esto fue diferente. Era como si me hubiera sumergido en el mismo amor divino, sin barreras, sin limitaciones. Y hay algo que debo decir con mucha atención: sé que la pérdida de un ser querido trae un dolor inmenso. Todos los que me conocen saben cuánto amo a mis hijas, Elise y Elena, ellas son mi corazón. Pero en ese momento, ni por un segundo pensé en ellos ni en nada en la tierra. No por falta de amor, sino porque el cielo es tan perfecto que todo lo negativo, todo lo que es dolor, simplemente no existe allí. El mal no puede habitar en la presencia de Dios. Es imposible. Era como si me hubieran liberado de la ropa pesada y ajustada y ahora pudiera respirar sin límites. No había miedo, ni anhelo, ni preocupación. Solo paz. Y él, ahí mismo, como un caballero esperando pacientemente a que te acostumbres a la nueva realidad, me deja absorber todo antes de mostrarme más. Si alguna vez te has preguntado cómo es el cielo, te puedo decir: es más real que cualquier cosa que hayamos experimentado aquí. Y es infinitamente mejor de lo que podemos imaginar. Todo allí era pura bondad. Y cuando me entregué a esa presencia, mis ojos comenzaron a abrirse a algo aún mayor. No era solo ver, era como si cada fibra de mi ser estuviera viendo, absorbiendo y sintiendo la realidad que me rodeaba.
Lo primero que me llamó la atención fue el esplendor que rodeaba el trono. No era un arco iris como los que conocemos, con bandas definidas y colores limitados. Fue una explosión de luz, un espectro vivo donde cada tono se desplegaba en miles de matices. Rojos que palpitaban como brasas, azules que brillaban como zafiros líquidos, dorados que parecían hechos de pura luz solar. Era como si todos los colores que alguna vez habían existido aquí en la tierra fueran solo pálidas sombras de ella. Y no se quedaron quietos. Fluyeron, bailaron, se entrelazaron en un espectáculo que no tuvo principio ni fin. Entonces, mis ojos se dirigieron a lo que solo podía describir como el paraíso. Allí no hubo muerte. Nada se marchitó, nada se marchitó. Todo respiraba vida, árboles cuyas hojas brillaban como esmeraldas, flores que exhalaban perfumes que nunca había olido, pero que reconocía como si siempre hubieran sido parte de mí. ¿Y los animales? Oh, los animales. Un caballo galopó a mi lado y me saludó sin decir palabra con una mirada que decía, «Estás aquí. Todos te estamos esperando». No hubo sorpresa ni extrañeza. Era como si siempre hubiera pertenecido allí. Fue entonces cuando Jesús, que hasta entonces se había revelado como una presencia luminosa, asumió su forma glorificada. Ya no era solo luz, era el Hijo del Hombre, con rasgos que reconocería en cualquier lugar. Había algo familiar en su rostro, como si fuera una mezcla de esos cuadros que tocan el corazón y el actor que con tanta ternura lo interpretó en Los Elegidos. Pero fue más que eso. Era él, en toda su gloria, con un manto blanco que no estaba tejido, sino hecho de luz, y un resplandor que no deslumbraba, sino que acogía. Caminamos juntos y él me dejó observar todo con calma. Frente a nosotros se alzaban dos inmensos y majestuosos árboles, con sus copas tan altas que parecían tocar el cielo mismo. Entre ellos fluía un río, no como los ríos de la tierra, cuyo agua se puede tocar y beber, sino algo más profundo, más vivo. Era como si la esencia misma de la vida de Dios corriera por allí, iluminada, pulsante, conectando todo a su alrededor. ¿Y el sonido? Oh, el sonido. No era música como la conocemos, con instrumentos y voces. Era pura adoración, un coro de alabanzas que resonaban en cada criatura, cada hoja, cada gota de ese río. Era como si el universo mismo estuviera cantando y finalmente pude escucharlo. Me mostró los pequeños orbes dorados que flotaban alrededor, orbes de luz que luego entendería como las virtudes. Mensajeros de Dios que traen milagros, respuestas a nuestras oraciones, regalos que Él nos envía aquí en la tierra. Bailaron en el aire como luciérnagas divinas y yo las miré asombrada hasta que una ola de amor me golpeó. Jesús, con una sonrisa que contenía el universo entero, dijo, «Mira a la derecha». Y entonces la vi. No con los ojos, no de inmediato. Pero con algo más profundo, más cierto. Fue como cuando alguien a quien amamos se nos acerca por detrás y, aún sin verlo, sabemos que es él. Era ella. Mi mamá. El mismo sentimiento de reconocimiento que tuve en la tierra, pero multiplicado por 1000. No la vi todavía, pero sentí su alegría, su prisa por alcanzarme. Y entonces, de repente, ella estaba allí, no como la mujer de 30 años que había perdido, sino como una versión glorificada de ella, joven, radiante, rebosante de amor. Su rostro era el mismo, pero ahora iluminado por una luz que provenía de su interior, como si Dios mismo brillara a través de ella. No hubo palabras. No era necesario. Nuestros espíritus se reconocieron, se abrazaron y fue como si el tiempo nunca nos hubiera separado. Me lancé hacia él, o mejor dicho, nuestros espíritus se encontraron en un abrazo que era puro éxtasis, pura curación. Era como todas las lágrimas que había derramado, todas las noches que lloré por ella, todas las veces que me pregunté, ¿por qué?, disuelto en ese momento. Jesús me había dado un regalo, no solo el reencuentro, sino la certeza de que ella nunca me había abandonado realmente. Y luego, mientras estábamos allí, envueltos en esa alegría, me di cuenta de que había más. Más dolor que necesitaba ser sanado, más pérdidas que él quería restaurar. Porque él no solo me mostró el cielo. Me mostró que el cielo también está dentro de nosotros y que, incluso aquí, podemos empezar a vivir esa realidad. Eran trampas cuidadosamente tejidas para desviar el corazón humano de la verdad. Cada templo que surgió en ese campo vacío llevaba en sus paredes la marca de una promesa falsa, la ilusión de que el hombre podía llegar a Dios por sus propios méritos,
a través de rituales vacíos o mediante la obediencia ciega a doctrinas distorsionadas. Y allí, en medio de esa confusión de creencias, el espíritu del anticristo sonrió satisfecho, mientras las voces de los líderes religiosos y políticos resonaban al unísono, repitiendo las mismas mentiras disfrazadas de esperanza. Jesús me mostró cómo ese sonido, esa melodía envenenada que salía de la boca del enemigo, se infiltraba en las pantallas, en los parlantes, en los pensamientos de las personas. Era una música sutil, casi imperceptible, pero llevaba dentro el poder de moldear mentes, de crear ídolos donde debería haber adoración, de reemplazar la gracia por la ley, el amor por el miedo. Y mientras observaba, vi cómo las multitudes corrían hacia esos templos, atraídas no por la voz del Padre, sino por el brillo engañoso de una luz falsa. Creían que se estaban acercando a Dios, cuando en realidad se estaban alejando de Él a cada paso. Pero entonces Jesús me hizo mirar más allá de esa escena. Señaló un rincón del campo, donde parpadeaba una pequeña llama, casi apagada por el viento de la indiferencia. Era una iglesia sencilla, sin pompas, sin focos, sin políticos aduladores. Allí la gente se reunía no para escuchar discursos vacíos, sino para escuchar la palabra. No seguir tradiciones, sino seguir a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y mientras las demás construcciones crecían en tamaño y poder, esa pequeña llama resistió, firme, porque no estaba alimentada por el espíritu del anticristo, sino por el Espíritu Santo. Fue entonces cuando entendí, el enemigo no teme a los grandes templos, a los complejos sistemas religiosos ni a las multitudes que lo siguen ciegamente. Lo que más teme es la sencillez de la verdadera fe, una que no dependa de intermediarios, rituales o doctrinas inventadas por el hombre, sino que se base únicamente en la obra realizada en la cruz. Porque cuando un corazón se entrega a Jesús, cuando reconoce que no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos salvarnos, toda la estructura del engaño comienza a desmoronarse. Y allí, en ese campo de ilusiones, Jesús me recordó algo poderoso. El anticristo no es solo una persona que vendrá en el futuro. Él es un espíritu que ya está trabajando en el mundo, trabajando incansablemente para distorsionar la verdad, confundir a quienes buscan a Dios, transformar la adoración en actuación y la fe en religión. ¿Pero las buenas noticias? Ese espíritu ya ha sido derrotado. La victoria ya está ganada. Y mientras estemos cimentados en la palabra, mientras busquemos sinceramente a Dios, mientras rechacemos las voces que nos alejan de Él, estaremos en el lado ganador. Porque al final lo que importa no son los templos, ni las doctrinas, ni los líderes carismáticos. Lo que importa es el corazón. Y si el corazón se vuelve a Jesús, ninguna mentira, ninguna distorsión, ningún engaño tendrá poder sobre él. Eso es lo que Él me mostró ese día, y eso es lo que Él quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Verdad que Él derrama sobre la tierra. Y mientras el mundo se revuelca en mentiras, mientras los falsos maestros distorsionan su gracia, mientras los sistemas religiosos convierten el amor en obligación, Jesús nunca se cansa de llamar. Él no se rinde. Él no mira hacia otro lado. Su voz sigue resonando, suave como un susurro pero poderosa como un trueno: los amo. Los amo. Los amo. Y allí, en ese tercer cielo, vi lo que sucede cuando alguien responde a ese llamado. No es un milagro silencioso, no es un cambio invisible, es una explosión de luz. Como estrellas que despiertan en medio de las tinieblas, como chispas que saltan de un fuego eterno. Cada corazón que se dirige a Él ilumina un punto de gloria en la tierra. Y estos puntos no son frágiles. No se desvanecen con el viento de la persecución, ni se debilitan ante las dudas. Son centros de gloria, centros de su presencia, faros que irradian su verdad, lugares donde el cielo toca la tierra y la transforma. Pero el enemigo también estaba ahí, operando. Vi su estrategia muy clara: no necesita convencer a la gente de que odien a Dios. Todo lo que necesitan hacer es creer en un Dios que no es Dios. Un Dios que exige la perfección antes de aceptarla, que mide el valor por las obras, que juzga por las apariencias. Un Dios que no es más que un reflejo distorsionado del propio hombre. Y a medida que se difundía este sonido falso, áspero, estridente, lleno de condena, la gente se dejaba llevar, como niños hipnotizados por el flautista de Hamelin. Lo siguieron, sin darse cuenta de que marchaban directamente hacia el abismo. Pero Jesús no se quedó quieto. Su voz no fue solo una llamada, fue un saludo. Una ola de luz, de sonido, de vida,
que descendió sobre la tierra y tocó todo corazón dispuesto a escuchar. Y dondequiera que llegara esta ola, algo sucedió. No fue una conversión forzada, no fue una rendición por miedo. Fue un despertar. Era alguien, en algún lugar, parado en medio del caos y diciendo, espera. Eso no es amor. Eso no es gracia. Ese no es él. Y en ese momento se encendió una nueva luz. Vi personas a las que se les había enseñado toda su vida que Dios era un juez despiadado, que la salvación era un premio que había que ganar, que el perdón tenía condiciones. Y de repente comprendieron, Jesús no está sentado de brazos cruzados esperando que vosotros os hagáis perfectos. Él está con los brazos abiertos, esperando que vengas tal como eres. No dejarlo así, sino transformarlo. No por mérito, sino por amor. No por obligación, sino por deseo. ¿Y la más bella? Estas luces no estaban aisladas. Se conectaron. Uno aquí, otro allá, formando una red invisible pero indestructible. Una red de gracia que atravesó continentes, culturas, religiones. Porque la verdad no es propiedad de una denominación. La verdad es una persona. Y dondequiera que esa persona sea reconocida, honrada, amada, allí se manifiesta el cielo. Pero hubo un detalle que me rompió el corazón: muchos de los que estaban al borde del abismo, a punto de saltar, eran personas que conocía. Personas que me habían hecho daño, que habían difundido mentiras, que habían vivido como si Dios no existiera. Y no quería verlos allí. Quería gritar, retirarlos y decir, no. Hay otra manera. Pero Jesús me detuvo. No con palabras duras, sino con una verdad que ardía más que cualquier fuego: diles que los amo. Diles que los quiero aquí. Diles que la puerta aún está abierta. Fue entonces cuando entendí, el amor no es pasivo. Actos de amor. El amor habla. El amor toma una posición. Y si hay algo que el enemigo más teme es alguien que, incluso ante el dolor, la traición y la injusticia, todavía elige amar como amó Jesús. Porque este amor no es débil. Es el arma más poderosa del universo. Rompe cadenas. Él enciende las luces. Él rescata almas. Y mientras miraba ese libro dorado donde los nombres estaban escritos por el propio dedo de Dios, una cosa quedó clara: ningún nombre se pierde mientras haya un corazón dispuesto a orar por él. Ninguna vida está condenada mientras haya alguien dispuesto a interceder. Ningún alma está más allá de la gracia mientras Jesús todavía esté llamando. Entonces, si estás leyendo esto ahora y sientes el peso de una religión que te asfixia, escuchas voces que te condenan, cargas con las heridas de un sistema que te hizo creer que no eres digno, detente. Respirar. Buscar. Porque Él está allí. No con un libro de reglas, sino con una invitación: ven como eres. Yo me encargo del resto. Y si ya conoces esta verdad, pero ves que otros se pierden, no te rindas. No te quedes callado. No te alejes. Porque cada palabra de amor que pronuncias, cada acto de gracia que ofreces, cada oración que susurras es una semilla plantada en el corazón de alguien. Y una semilla, aunque tarde, siempre germina. El cielo está lleno de luces. Y cada uno comenzó con un sí a Jesús, un sí a su voz, un sí a su gracia. Hoy Él te llama a ser uno más. No porque seas perfecto. No porque tienes todas las respuestas. Sino porque Él te ama. Y el amor, cuando es verdadero, no espera condiciones. Él simplemente actúa. Cada gota de ese amor desbordante no es solo un sentimiento, es una fortaleza. Una fuerza que inunda, que llena, que transforma. Como las aguas del cielo que se derraman sobre la tierra, como dice el libro de Job, así es el amor de Cristo, un río sin fin, que no pide permiso para fluir, al que no escatima esfuerzos para llegar. Y cuando ese amor encuentra un corazón dispuesto, sucede algo extraordinario. Quien la recibe se convierte en un faro, un punto de luz en medio de las tinieblas, un canal a través del cual la gracia de Dios continúa difundiéndose. Así me sentí cuando Él me involucró. No hubo suficientes palabras, pero el amor habló más fuerte. Era como si reconociera cada fibra de mi ser: aquí es donde pertenezco. Y luego me di cuenta de que aún no era mi momento. Las palabras resonaron dentro de mí:
tu madre estará feliz de verte cuando regrese, pero aún no es el momento. Y de repente volvió el peso del mundo. La conexión con la tierra se restableció y un dolor profundo me atravesó. No quiero ir, susurré, como si el aire mismo pudiera llevarle mi petición. Pero él ya me tenía en sus brazos y en ese abrazo encontré consuelo. No fue un adiós, sino una misión. Luego nos llevaron a un lugar que solo puede describirse como la gloria en forma de ciudad. Oro puro, columnas incrustadas con joyas que brillaban con colores que nunca había visto pero que de alguna manera reconocí. Era como si cada detalle fuera una promesa, todo lo que viste aquí es real y algún día será tuyo para siempre. Y en el centro, un río, ese mismo río de aguas cristalinas que cruza el cielo, fluía entre nosotros, reflejando una luz que no venía de ninguna parte, sino que estaba en todo. Me tomó de la mano y comenzamos a bailar. No era un baile cualquiera, sino un movimiento lleno de significado, como si cada paso dijera, confía. Yo estoy contigo. Y cuando sostuvo mi rostro entre sus manos, mirándome a los ojos con una intensidad desgarradora, sentí algo que las palabras no pueden contener. Era amor, puro, incondicional, abrumador. Un amor que no solo me involucró, sino que me llenó, me recreó. Y en ese momento supe que, sin importar lo que viniera después, ese recuerdo sería mi ancla. Pero luego llegó el momento de regresar. Me llevó de regreso, girándose conmigo en un movimiento suave, como si me preparara para lo que estaba por venir. Y cuando estábamos casi separados, él se inclinó, tomó mi barbilla y susurró algo que sonó como apota, una palabra que no pertenece a ningún idioma en la tierra, pero que llevaba todo el poder del cielo. Su aliento tocó mi rostro y sentí que la vida entraba en mí, como si él mismo soplara su aliento en mis pulmones. 3 veces repitió y a la tercera ya estaba de regreso. De vuelta a mi cuerpo. De vuelta al dolor. Regresar a un mundo que de repente parecía demasiado pequeño, demasiado limitado, después de haber probado el infinito. Pasaron días antes de que despertara, todavía conectado al ventilador, todavía atrapado entre dos mundos. Y cuando finalmente abrí los ojos, lo primero que sentí fue una profunda tristeza. No quiero estar aquí, dije, y la gente a mi alrededor no me entendió. Pensaron que era depresión, que era desesperación, pero no fue así. Fue anhelo. Extraño un lugar donde el amor no tenía límites, donde el miedo no existía, donde cada respiro era un acto de adoración. Y luego vino la batalla. Una guerra espiritual como nunca había experimentado. Era como si la oscuridad supiera que había visto la luz y no quisiera dejarme vivir en paz. Pero algo había cambiado dentro de mí. Antes vivía atrapada por la ansiedad, el miedo y las marcas de un pasado que me asfixiaba. No podía salir de casa, no podía respirar sin sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Pero en ese encuentro con Jesús el miedo fue desarraigado. El amor perfecto desechó toda sombra y desde entonces soy libre. Aún así, regresar fue difícil. Durante meses tuve la sensación de que estaba en el lugar equivocado. Pero con el tiempo entendí, no era un castigo, sino un llamado. Ese amor que me había transformado no era solo para mí, debía ser compartido. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que incluso el dolor tenía un propósito. Porque quien ya ha probado el cielo ya no puede vivir como si la tierra fuera todo lo que existe. Cada día es una oportunidad para llevar un poco de esa luz, de ese amor, a alguien que aún no sabe que él está esperando. Y eso es lo que me mantiene en marcha. No porque sea fácil, sino porque sé que al final lo único que importa es lo que él ya ha hecho y lo que hará. Porque el amor que me encontró no me dejará. Y si no me ha dejado a mí, tampoco os dejará a vosotros. Pero fue precisamente ahí donde entendí, él no me estaba corrigiendo para lastimarme, sino para protegerme. Como un padre que toma la mano de su hijo antes de cruzar la calle, él me mostró los peligros que yo no podía ver. Y cada vez que me resistí, cada vez que lloré pensando que él me estaba quitando algo bueno, él susurró, confía en mí. Veo lo que tú no ves. Porque el verdadero amor no está hecho solo de caricias, está hecho de verdad. Y la verdad a veces duele. Pero es este dolor el que nos salva. Cuando me mostró las puertas del cielo en reconstrucción, cada ladrillo dorado era una vida transformada, un corazón rendido. Y ahí entendí, no somos pedazos sueltos, somos parte de un mismo muro.
Algunos son ojos, otros son manos, otros son pies, pero todos llevan el mismo peso de amor. Nadie es más grande, nadie es más pequeño. Lo que Él quiere no es competencia, sino comunión. Y por eso nos da sueños, visiones, regalos. No para hacernos grandes, sino para que podamos ser canales. Cuando alguien me trae un sueño y escucho su voz interpretándolo, no es obra mía. Es simplemente el amor que fluye. Porque Él no nos da nada solo para nosotros. Él nos llena de tal manera que rebosamos. Y cuando nos desbordamos, el mundo ve. Vea la diferencia entre el vacío que ofrece el enemigo, placeres fugaces, promesas vacías, y la plenitud que solo Él puede dar. Porque el enemigo no solo quiere distraernos. Quiere destruirnos. Y su arma es la mentira, esto te completará. Esto te hará feliz. Pero la felicidad que vende es como el azúcar, dulce por un segundo, pero que luego deja un sabor amargo y vacío. Mientras que el amor de Dios es como agua viva, apaga, restaura y nunca termina. Y cuando experimentas esto, algo cambia dentro de ti. Las cosas de este mundo pierden su brillo. Dinero, estatus, logros, todo esto todavía existe, pero ya no es el centro. Porque el centro ahora es Él. Y lo que antes parecía una pérdida, las disciplinas, las renuncias, las podas se convierte en libertad. Ya no queréis las migajas del mundo cuando habéis probado el banquete del cielo. Sé que duele. Sé que a veces siento que Él me está quitando demasiado. Pero Él nunca toma sin dar algo mejor a cambio. Cada vez que me arrestó, fue para liberarme a un lugar más elevado. Cada vez que me rompió, fue para reconstruirme con mayor fuerza. Y al final, lo que queda no es dolor, es gratitud. Porque quien alguna vez ha sido amado así ya no puede vivir de otra manera. Y por eso sigo. No porque sea fácil, sino porque sé que al final lo único que importa es lo que Él ya ha hecho y lo que hará. Porque el amor que me encontró no me dejará. Y si no me ha dejado a mí, tampoco os dejará a vosotros. Cosas malas que hice, porque era una persona muy alejada de lo que Él soñaba para mí. Y, sin embargo, Él me perdonó. Perdonó todo. Sin embargo, cuando llegué allí, había tantas voces a mi alrededor que decían, ahora vas a ser juzgado por todo. ¿No? El cielo no es un lugar para aquellos que han cometido tantos errores. Y yo creí. Por un tiempo, creí que ese amor no era para mí, que tendría que merecerlo, que tendría que trabajar hasta mi último aliento para compensar lo que había hecho. Pero cuando finalmente estuve ante Él, no se mencionó nada de eso. Sin cargos. Sin peso. La Biblia dice que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar, tan lejos como está el oriente del occidente, y que Él no se acuerda más de ellos. Y es verdad. Porque cuando acepté a Jesús como mi Salvador, cuando lo recibí aquí en la tierra, fui sellado por el Espíritu Santo. Y cuando llegué allí, fue como si el Espíritu mismo hubiera cubierto cada error, cada fracaso, cada sombra de mi pasado. Jesús no me vio como yo me vi a mí mismo, me vio como su hija. Y así fui amada, sin condiciones, sin reservas. Sabes, siempre me llamaron diferente. Dijeron que era dramática, exagerada, que hablaba demasiado con las manos, que sentía demasiado las cosas. Ya me han lastimado por ser quien soy, han tratado de encogerme, de hacerme encajar en un molde que no era el mío. Pero allí, ante Él, fui aceptado exactamente como soy. No quería cambiarme, me celebró. Y creo que cuando llegamos allí, Él prepara una experiencia única para cada uno de nosotros, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Para mí, que soy sensible, que lloro con facilidad, que siento las cosas intensamente, Él bailó conmigo. No me apuró, no me dijo que fuera fuerte. Me amó cuando lloré, me acogió en mi fragilidad. Quizás para otros Él sea el guerrero que los envía de regreso a la batalla, pero para mí, Él fue el padre que me sostuvo hasta que estuve listo. ¿Y sabes lo que Él me mostró esta mañana, antes de esta conversación? Que cada vez que el enemigo intentó destruirme, lo convirtió en algo más grande. Cuando era niño, casi muero de neumonía. A los 29 años sufrí un derrame cerebral y mi corazón se detuvo en el hospital. Por un momento dejé mi cuerpo y vi a mi padre al final del pasillo, mirando por la ventana, orando por mí. Sabía que Él estaba allí, intercediendo, aunque realmente no entendía lo que estaba pasando.
En ese momento, todavía no conocía a Jesús, de hecho, ni siquiera quería oír hablar de él. Pero él ya estaba trabajando. Años más tarde, cuando casi me lleva la sepsis, la misma enfermedad que se llevó a mi madre, lo entendí. El enemigo quería sacarme del cuadro, pero Dios lo usó para romper una maldición generacional. Y cuanto más atacaba el enemigo, más me acercaba a él. Pero yo lo conocía. Cuanto más experimenté su amor. Porque al final, por mucho que lo intente el enemigo, no puede ganar. Cuando tienes un propósito aquí, ninguna fuerza del infierno puede detenerte. Y a Dios le gusta mostrarlo. Él prepara la mesa en presencia de nuestros enemigos, como dice la Escritura. Mientras ellos rugen de odio, nosotros bailamos con Él en el cielo. Mientras ellos planean nuestra caída, Él nos levanta. Y me encanta. Me encanta saber que pase lo que pase, Él gana. Él siempre gana. Y lo más hermoso es que Él nos hizo exactamente como somos. No hay ningún error en su creación. Mi personalidad, mis lágrimas, mi emoción al contar cosas, todo es parte del plan. Él no me eligió a pesar de quién soy, me eligió por lo que soy. Y lo mismo ocurre contigo. Tu forma única de ser, tus cicatrices, tus peculiaridades, todas tienen un propósito. Porque su amor es perfecto. Y perfecto es lo que Él hace. 6 meses antes de que todo esto sucediera, un hombre en la iglesia me dijo algo que solo ahora entiendo: Amy, Dios no está esperando que seas perfecta para usarte. Él te está usando para hacerte perfecta. En ese momento no lo entendí. Hoy sé que es verdad. Porque el amor que Él tiene por nosotros no es un premio que ganamos, sino un regalo que recibimos. Y cuando aceptes este regalo, el enemigo podrá rugir, pero nunca más tendrá la última palabra. Porque, al final, lo que queda no es miedo, ni vergüenza, ni duda. Lo que queda es Él. Y Él nunca nos dejará. Cosas que no existen, que escuchan voces que no deberían escuchar. Porque, en el fondo, lo que muchos llaman enfermedad o desorden puede, en realidad, ser un espacio abierto para que actúe el enemigo. Y no digo que toda lucha sea espiritual, Dios nos dio medicina, ciencia y sabiduría para cuidar el cuerpo y la mente. Pero cuando hemos agotado todas las respuestas humanas y todavía algo persiste, es hora de preguntar: ¿qué está tratando de robar aquí el enemigo? Porque no solo quiere distraernos. Quiere llevarnos por mal camino. Quiere que usemos los dones de Dios para alimentar nuestro ego, buscar fama, sentirnos superiores, como aquellos que me dijeron que solo ellos escuchaban la voz del Señor. Él quiere que conviertamos la profecía en un espectáculo, la curación en un espectáculo, el amor en moneda. Y cuando caemos en esta trampa, ya no estamos sirviendo al reino. Nos estamos sirviendo a nosotros mismos, vestidos con un manto de espiritualidad. Pero Dios no se da por vencido con nosotros. Él no nos deja atrapados en la distorsión. Él nos llama a regresar, no con condenación, sino con misericordia. Como aquel profeta que me habló de la Torre Eiffel. En ese momento pensé que era una locura. Hoy veo que fue una preparación. Porque Dios no nos da palabras para inflar nuestro orgullo. Nos da palabras que nos rompen el corazón, por el mundo, por los perdidos, por los que sufren. Y cuando finalmente entendemos esto, el regalo deja de ser sobre nosotros y pasa a ser sobre Él. ¿Recuerdas cuando dije que el enemigo intentó utilizarme como medium? Quería que yo fuera un puente hacia lo oculto, una voz para los espíritus engañadores. Pero Dios tomó ese mismo don, la capacidad de ver, oír y sentir lo que otros no perciben, y lo redimió. Porque lo que el enemigo pretendía para mal, Dios lo convirtió en bendición. Y no fue un proceso fácil. Hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, días en los que dudaba si podría caminar en este llamamiento. Pero cada vez que quería rendirme, había alguien allí, esas mujeres en la iglesia, ese pastor que me amaba cuando yo no merecía amor, que me recordaba: Amy, no estás sola. Dios no ha terminado contigo. Y esto es lo que debemos entender: el enemigo no puede robar lo que Dios ya ha redimido. Puede intentar distorsionarnos, puede intentar asustarnos, puede incluso hacernos tropezar. ¿Pero la última palabra? Siempre será de Dios. Siempre. Porque al final, no son nuestros fracasos los que definen nuestra historia. Es su fidelidad.
Es el hecho de que incluso cuando no lo vemos, Él está obrando. Incluso cuando no lo sentimos, Él está cerca. Y aun cuando pensamos que todo está perdido, Él lo está restaurando. Entonces, si estás escuchando esto y sientes lo mismo que yo, como si el enemigo se hubiera apoderado de algo que Dios te dio, no te rindas. No dejes que el miedo o la vergüenza te impidan volver a casa. Porque Dios no está esperando que tú te arregles. Él está esperando que te rindas. Y cuando lo haces, Él toma los pedazos de lo que estaba roto y hace algo hermoso. Algo que ni siquiera el enemigo puede tocar. Porque al final no importa cuántas veces caigamos. Lo que importa es que Él nos levante. No importa cuántas veces dudemos. Lo que importa es que Él nos eligió. Y no importa cuántas veces el enemigo nos ruge al oído. Lo que importa es que Dios ya ganó. ¿Y esta victoria? Ella también es tuya. Y no nos equivoquemos, cuando alguien dice haber accedido al mundo espiritual por medios que Dios no ha autorizado, ya sea a través de sustancias, prácticas ocultistas o cualquier camino que no sea Jesús o sus mensajeros, no es el cielo el que habla. Es un infierno disfrazado. Porque el enemigo no tiene poder creativo, solo sabe distorsionar. Y una de sus mayores mentiras es hacerte creer que eres el centro de todo. Que tienes el control. Que eres el Dios de tu propia historia. Pero el Espíritu de Dios no actúa así. Donde el mundo dice todo lo puedes, susurra todo lo puedo en ti. Donde la nueva era promete despierta tu poder interior, Él responde, despierta a mi poder que habita dentro de ti. No se trata de que usted haga milagros, sino de permitir que Él haga milagros a través de usted. No se trata de que seas bendecido, sino de que seas un canal de bendición. No se trata de que usted sea exaltado, se trata de que usted exalte el nombre que está sobre todo nombre. Y cuando alguien se levanta en una iglesia, o en cualquier lugar, y dice, solo yo escucho a Dios, solo yo tengo la verdad, tienes que obedecerme porque yo soy el ungido, eso no es autoridad. Es manipulación. No es liderazgo. Es dominación. No es amor. Es control. Y Jesús nunca actuó así. Lavó los pies de los discípulos. Se hizo siervo. Él dijo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, si alguien está usando el nombre de Dios para dominar, intimidar o exigir sumisión ciega, sepa, ese no es Jesús. Puede que incluso esté vestido de religión, pero el olor es a azufre. Lo sé porque he estado allí. Ya he sentido el peso de esta opresión. He visto gente aplastada por líderes que confundían autoridad con tiranía. Y Dios me permitió pasar por esto para que pudiera reconocer la diferencia. Porque soy una persona que siente. Necesito saber qué sientes cuando te hablo. Necesito comprender el peso de tus lágrimas, la angustia de tu corazón, la esperanza que apenas se atreve a respirar. Y cuando hablo, no es porque haya decidido hoy voy a profetizar. No es porque le pedí a Dios que me dé una palabra para fulano de tal. No funciona así. Funciona así, estoy hablando con alguien y, de repente, de la nada, empieza a compartir algo profundo, algo que nunca antes le había contado a nadie. Y entonces, como un relámpago, Dios me muestra una imagen, un nombre, una fecha, un detalle que nunca podría saber. Y hablo. Y la persona se sorprende. ¿Cómo supiste eso? Y yo respondo, no fui yo. Fue él. Porque no son conjeturas. No es mediunidad. Es la palabra de conocimiento, un don del espíritu que fluye cuando él quiere, como él quiere y hacia quien él quiere. No se trata de mí. Nunca lo fue. No soy un intermediario. No soy un psíquico. No soy un gurú. Solo soy una mujer que aprendió a silenciar su propia voz para que la suya pueda ser escuchada. Y si me escribes pidiéndome una palabra, una dirección, una revelación, debes saber que no soy yo con quien estás hablando. Depende de él. Solo soy el bolígrafo. Él es el autor. Soy solo el recipiente. Él es el alfarero. Soy solo un hilo en esta inmensa alfombra que él está tejiendo, un hilo que, por sí solo, no significa nada, pero que, junto con todos los demás, forma una obra maestra. Y es por eso que me encanta cuando ustedes me buscan. No porque yo tenga respuestas, sino porque él las tiene.
No porque yo sea especial, sino porque tú lo eres. No porque yo tenga poder, sino porque Él lo tiene, y eligió derramarlo sobre nosotros. Entonces, si estás escuchando esto ahora mismo, debes saber, Jesús no está esperando que seas perfecto. Está esperando que digas sí. No busca héroes. Él busca corazones dispuestos. Y cuando abres la puerta, Él no entra con un sermón. Entra con un abrazo. Con un banquete. Con una restauración que va más allá de lo que te atreves a soñar. Porque su amor no es un concepto. Es una persona. Y esa persona está llamando a tu puerta ahora. No para juzgar. No condenar. Pero decir, yo te elegí. Te redimí. Te llamé por tu nombre. Y nada, absolutamente nada, me impedirá llevarte a casa.